Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra de Dios. Al tema de hoy lo voy a titular El ladrón. Y vamos a la Biblia, a Juan capítulo 10, versículo 10. Y dice así la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quien dijo estas palabras es nuestro Señor Jesucristo. Aquí el ladrón es el diablo. Debemos tener nuestros ojos en Jesucristo, quien es el dador de vida. El diablo, según este versículo, que es representado por el ladrón, es quien nos quita la vida. Jesús nos da vida, el ladrón, el diablo, viene para quitarnos la vida. La fuente de vida es Cristo. Todos los verdaderos creyentes la tienen. Los verdaderos creyentes tienen la vida, quien es Cristo. No obstante, la disfrutan únicamente por una fe constante en el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por nosotros? Que nos da vida. Fíjense, hermanos, aquí en este versículo hay dos personas que se oponen entre sí: el Señor Jesús y el ladrón, quien es el diablo. Jesús nos da vida abundante y el diablo nos quita la vida. El diablo viene para, según este versículo, para robar, matar y destruir. Queridos hermanos, el diablo es un ser real. No es una fuerza, un mito o un pensamiento. El diablo es una persona y viene para robar, matar y destruir. Esto está poderoso. Este versículo está poderoso porque aquí nos está enseñando revelaciones profundas de lo que hace el diablo, el ladrón. El diablo viene a robarnos lo que Dios nos ha dado. ¿Robarnos qué? Robar lo que Dios ha hecho en su vida y la mía. Él quiere que perdamos la justicia que usted y yo tenemos en Cristo. Él quiere que perdamos la paz, el gozo, la felicidad y la salvación que tenemos en Cristo. El diablo es un ladrón. Él también viene para matar. Es un asesino.
Jesús dijo que el diablo es un homicida. Si vamos ahí a Juan 8:44, Jesucristo dijo sobre el diablo que él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que este ser, este ángel caído, uno, es un homicida, dos, no hay verdad en él, y tres, es un mentiroso. Lo enseña el Señor Jesucristo. Este ser es un ser peligroso, es un asesino en serie de lo más peligroso, que desea matar, robar y destruir. Y él asesina por medio del licor, las drogas, la nicotina, las inmoralidades. También atormenta las mentes con el miedo, el resentimiento, las raíces de amargura, la falta de perdón, etc. Todas estas cosas al final enferman y matan. Y todo esto ha sido probado científicamente, que el licor, la nicotina, las inmoralidades, las drogas, el resentimiento, la falta de perdón, la amargura, todo esto enferman a las personas y finalmente las matan. Satanás viene a robar lo que Dios nos ha dado y viene para destruirnos espiritualmente, financieramente, emocionalmente y físicamente. Entienda que el diablo quiere destruirnos para siempre. El diablo nos odia. Él no quiere a nadie ante la presencia de Dios. Todo esto está poderoso y esto es la realidad y es la verdad que nos enseñan las Escrituras. El Señor Jesucristo en Juan 10:10 lo llamó ladrón. Y aquí hay revelación. ¿Cómo es un ladrón? ¿Cómo actúa un ladrón? El ladrón nunca se anuncia. El ladrón viene en la noche, en la oscuridad. Aquí hay revelación, hermanos. Satanás no viene a la gente. Escuche esto, porque aquí es revelación profunda. Satanás no viene a la gente. Satanás no viene al creyente que está caminando en la luz de Cristo. Satanás no puede venir a la luz y robarnos, porque Satanás opera solamente en la oscuridad. Esto significa que si usted está caminando en la luz de Cristo, el diablo no puede venir y robarnos, no puede matarnos ni destruirnos, porque él no puede entrar en la luz. Así que cuando la gente está viviendo en oscuridad, separado de Cristo, es en ese momento cuando Satanás viene a robar, matar
y destruir. Queridos hermanos, entendamos algo poderoso que yo les quiero enseñar. Que el ladrón viene sin anunciarse de repente, cuando nadie lo espera, en la noche cuando todos duermen. No hay advertencia. Por eso es que usted y yo debemos estar alertas y viviendo en la luz, caminando en la luz. Y si estamos en tiniebla, el diablo puede venir y robarnos, matarnos y destruirnos. Hay que estar viviendo en la luz del Señor para que el enemigo no pueda venir. Porque Él no puede hacer nada cuando estamos viviendo y caminando en la luz de Cristo. No puede tocarnos. Puede quizás mirarnos de lejos, pero no puede tocarnos. Él no puede cuando hay luz porque Él vive en tinieblas. Primera de Juan 5:8. Dice así la poderosa palabra del Señor. Dice, Primera de Juan 5:18, dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Esto está poderoso, aquí es revelación poderosa. Mientras usted se mantenga en Cristo, Él le guarda y el maligno, Satanás, no puede tocarlo. Yo creo, y esta es mi opinión personal, que la razón por la que muchas gentes se meten en problemas es porque no caminan en luz. Así como Dios está en luz, es más, la Biblia dice Dios es luz. No que Dios camina en la luz, sino que Dios es luz. Muchos se apartan del Señor, quien es la luz, y ya después en las tinieblas, y si se encuentran viviendo en tinieblas, esa es el área donde Satanás opera, donde sus emisarios operan. Así que aquí tenemos dos opciones, o caminar en la luz o caminar en las tinieblas. El dador de la vida nos da abundante luz, Él es luz. El que quita la vida es tinieblas, el que quita la vida es Satanás, el que da la vida es Cristo, el que da abundante luz es Cristo. Cuando vivimos en tinieblas, le damos al ladrón el paso para que pueda robar, matar y destruir. Pero si vivimos y nos mantenemos en la luz, le damos el paso a Dios para que nos dé vida, vida abundante. Cuando estamos en la luz, pues caminamos en justicia, caminamos en la verdad de Cristo, caminamos en el Evangelio de Cristo. Creemos en el sacrificio de la cruz por Jesús. No practicamos el pecado. El fruto del Espíritu Santo está en nosotros. Así es como viven
los que están en Cristo, porque hemos recibido vida y vida en abundancia. Estamos recibiendo la vida de Dios constantemente. Y toda esta vida y todo esto que yo les estoy diciendo a ustedes y que les estoy enseñando en este día, tiene que ver con el sacrificio que Jesús realizó allí en la cruz. Es solamente por la obra del Calvario que podemos recibir vida y vida en abundancia. Es solo por medio del sacrificio de Cristo que podemos ser libres del poder de las tinieblas, del poder del reino de oscuridad, del ladrón, del reino del diablo. La Biblia dice en Colosenses 1:13, dice así de esta manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios, el Todopoderoso, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado de la cárcel de las tinieblas, del reino de Satanás, y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto está poderoso. Vivíamos bajo el dominio de las tinieblas y hacíamos todo lo que el reino de las tinieblas nos dictaban, pero fuimos trasladados al reino de luz que se encuentra en Cristo. Vayamos a Romanos capítulo 6, y aquí hay algo muy poderoso que también nos enseñan las Escrituras. ¡Gloria a Dios! ¡Qué estudio más poderoso este! Romanos capítulo 6 del versículo 20 al 23 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, estábamos en el mundo pecando, estábamos en el reino de Satanás, estábamos viviendo en tinieblas, en oscuridad. Libres eras de la justicia. No teníamos nada con Cristo. 21. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. 22. Mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto está poderoso, mis queridos hermanos. Hermanos, la mayoría de los creyentes ni se imaginan de dónde Dios los ha rescatado. Usted y yo nos encontrábamos en un basurero, listos para ser quemados. Y de allí Dios nos rescató y nos dio vida. Nos ha liberado del poder del pecado y de la muerte al creer en su amado Hijo Jesucristo. Dios lo sacó, lo liberó, lo trasladó del reino de oscuridad para traerlo al reino de luz que se encuentra en su Hijo Jesucristo. El poder de la sangre de Jesús abre la puerta
para que nosotros podamos caminar en luz. Sin la sangre no hay luz, no hay redención, no hay Espíritu Santo en nosotros, no hay liberación de las tinieblas, no hay iglesia, no hay salvación sin el sacrificio, sin la sangre que Jesús derramó allí en el Calvario. No hay redención ni salvación para nadie. Eso es así. ¿De qué habla la sangre de Jesús? ¿Por qué la sangre de Jesús fue vertida? ¿Por qué Jesús murió en una cruz para salvarnos? Son preguntas que muchos se hacen y son preguntas que las respuestas se encuentran en la palabra de Dios y que debemos conocer y que debemos de entender. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, del versículo 6 al 8. Y veamos por qué la sangre de Jesús fue derramada en la cruz. Veamos por qué Dios ha hecho todo lo que ha hecho en Jesucristo. Deuteronomio 7, versículos 6 al 8 dice: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Aquí le está hablando a usted y a mí. En este entonces le habló directamente al pueblo de Israel, pero esta palabra también es para nosotros. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos. O sea, que nos escogió no porque tuviéramos nada especial. 8. Mas porque Jehová os amó. Aquí es donde está la clave. Mas porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de servidumbre, de la esclavitud, de la miseria, de mano de Faraón, rey de Egipto. Nos sacó del mundo, nos liberó de esa corrupción, nos sacó del reino de Satanás, que es la mentira, la muerte, la ruina, la esclavitud, el pecado. Por amor y puro amor. El verdadero poder detrás del sacrificio de Cristo es el amor. La cruz habla del amor de Dios. Si usted quiere conocer verdaderamente el amor, mire a la cruz de Jesucristo. Después, en el Nuevo Testamento, el mismo Jesucristo enfatiza sobre esto y dice en un versículo que es uno de los versículos más conocidos por todos, Juan 3:16, dice Jesucristo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo.
De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo. El problema que tenemos hoy es que nadie entiende, ni estudia, ni comprende el sacrificio de Cristo. La iglesia conoce sobre todos los demás temas, menos del sacrificio. ¡Qué ironía, hermanos! La victoria para todo en la vida del hombre se encuentra en ese sacrificio de la cruz. Se hacen estudios y pasos y predicaciones y métodos y ritos para mejorar la vida del creyente, teniendo la fuente, la respuesta ante nuestros propios ojos, el sacrificio de Jesús en la cruz. Ni usted ni yo necesitamos nada más para la vida que la obra que Jesús realizó en la cruz. Sin embargo, gran parte de la iglesia la sigue buscando. Quieren la felicidad, el poder, los pasos mágicos, teniendo ya el sacrificio en medio de nosotros para la victoria, y victoria de todo tipo. En Jesucristo tenemos la victoria de todo tipo contra la carne, el diablo y el mundo. Y entonces estamos creando pasos, métodos, reglas, 7 pasos y 10 pasos, 40 pasos. Nada de eso funciona, mis queridos hermanos. O sea que Dios nos escogió y nos ha dado vida. Alabado sea su nombre. Y nos escogió por amor, puro amor. Hechos capítulo 20, versículo 28. Miren qué poderoso, qué pasaje más poderoso este. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios. Somos la iglesia de Dios. Y mire ahora lo que dice, que esto está poderoso, la cual Él compró con su propia sangre. Esto está poderoso. Dios compró a la iglesia con su propia sangre. Con su propia sangre fuimos comprados. Y lo hizo por amor. Y fuimos comprados desde antes de la fundación del mundo. Dios nos redimió antes que el mundo fuera formado. Efesios 1:4 dice así de esta manera. Según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Antes que el mundo fuera formado, Dios nos escogió. Dios nos redimió antes que Dios formara a Adán. Dios nos compró con su sangre, con su vida. Antes que el enemigo pudiera matarnos, Él nos compró. Adán vendió a la raza humana al diablo, pero Dios nos redimió antes que Adán cayera.
Esto está poderoso. Porque Cristo vino hace solamente 2000 años atrás, pero para Dios no existe el tiempo, porque Dios habita en la eternidad. Para Dios es lo mismo un día como 2000 años. Esto lo dice la Biblia, o 2 días. Ya Él vio la historia de la humanidad y vio que usted y yo seríamos redimidos en su amado Hijo Jesús. Apocalipsis 13:8 dice así, y esto está muy poderoso. Esto está muy poderoso. Y le voy a leer la última frase de Apocalipsis 13:8, que dice que el Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo, ya había sido sacrificado en la mente y en el corazón de Dios. Ya Dios lo había dado por hecho, por usted y por mí. Y en 1 de Pedro 1:20 dice también la Escritura así: ya preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿No está poderoso todo esto? Por amor a nosotros. Por amor a usted y a mí. Dios hizo esto. ¡Qué poderoso! Nos escogió para que seamos santos desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo fue que demostró su amor? Cuando Jesús dio su vida en sacrificio en la cruz. Entonces, si nosotros tenemos vida, esta vida abundante, mire lo que dice ahí mismo 1 de Pedro 1:17. Dice, y si invocáis al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos conducirnos en temor mientras estemos viviendo en esta tierra. Es lo que está diciendo aquí. Y la palabra temor aquí significa reverencia. Debemos conducirnos en reverencia a Dios en todo momento. ¿Entienden? Después en el versículo 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, o sea, una vida de pecado, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros no fuimos redimidos por dinero. Nosotros no fuimos comprados por dinero ni por el oro y la plata, que son los metales más preciosos. Sino, como dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo. Tenemos que vivir en reverencia. Ve el precio que tuvo que pagar. Fuimos redimidos por su sangre. Y dice que es sangre preciosa. Su sangre no es barata porque es sangre de Dios. Alabado sea Jesucristo. Y hay algo muy poderoso que nos enseña.
el Salmo 130. Vamos al Salmo 130 para que vea qué preciosa palabra de Dios esta. Miren, 130, creo que es el 7, versículo 7. 137 dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Y miren lo que dice la última parte: y abundante redención con él. En Dios, queridos hermanos, hay abundante redención. Y esto significa que Jesús pagó más de lo que nosotros valemos. Él pagó más del precio requerido, pagó sobreabundantemente. No solo pagó el precio, Él pagó más del costo por nuestras vidas. Pagó sobreabundante. Él fue más allá del precio, mucho más allá de lo que debía pagar. Fue por eso por lo que Pedro dijo: ustedes no fueron comprados por oro o plata, sino por precio de sangre. La sangre habla de la vida. La sangre de Dios, dice Hechos. No hay precio por la sangre de Jesús, queridos hermanos. Es sangre preciosa, sangre de Dios, sangre santa, más de lo que podemos imaginar. Dios nos compró con su propia sangre. Somos los más caros de toda la creación. Valemos más que todos los ángeles. A Dios no le costó nada crear el universo. No le costó nada crear a los ángeles. No le costó nada crear al hombre. Pero le costó todo redimir al hombre para salvarnos. Por amor. La sangre fue derramada por amor. El amor de Dios llevó Cristo a la cruz. Primero de Juan, capítulo 1. Versículo del 7 al 9 dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el diablo no podrá acusarnos porque andamos en luz. Así como Él está en luz, nosotros estamos en luz. Y cuando andamos en luz tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿No es esto maravilloso, queridos hermanos? Así que tranquilos, el diablo no te puede acusar ni te puede tocar mientras usted se mantenga en la luz de Cristo. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.